¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Susan Vargas, líder del movimiento 40 días por la vida en Perú. Es un movimiento pro vida enfocado en la oración, el ayuno y la vigilia pacífica. Este movimiento llega desde 2018 al Perú. Se ha logrado expandir en todo el mundo por la gracia de Dios. Hoy día queremos tocar un tema muy importante dentro de los pilares del movimiento, que es la oración y el ayuno por el fin del aborto, por el movimiento Pro Vida, dos herramientas importantísimas en este combate espiritual. Y el padre Rosell, que ha sido muy amable en ceder el tiempo y en apoyar al movimiento, lo va a dar esta charla. Y bueno, padre, le doy el paso, estamos atentos a lo que usted indique. Muchas gracias, Susan. En primer lugar, mi oración siempre por 40 días por la vida, y muchos feligreses de mi parroquia también rezan por 40 días por la vida. Vamos a iniciar con una breve oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú eres el Dios de la vida, tú eres nuestra vida. Te pedimos que nos llenes del Espíritu Santo para anunciar con alegría y gozo el Evangelio de la vida, para proclamar con valentía que la vida humana es sagrada desde el primer instante de su concepción. Señor Jesús, nos ponemos en las manos de tu Santísima Madre, quien también es nuestra Madre. A ella le pedimos que nos ayude a ser apóstoles de la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Como me gusta decir, para no hacer una exposición Tarzán, porque uno se va por las ramas, he preparado un PowerPoint donde voy a ir fijando algunas ideas sobre la importancia de la oración y el ayuno en la defensa de la vida humana. Para ello voy a presentar las diapositivas. El tema que he preparado es la oración y el ayuno como medios para defender la vida humana. Quisiera iniciar esta exposición con unas palabras de San Juan Pablo II. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, afirmó con claridad que en el centro del mensaje de Jesús está el Evangelio de la vida. Y también en el centro de nuestro mensaje debe estar el Evangelio de la vida. Cada uno de nosotros tiene que ser portador del Evangelio de la vida. Es decir, debemos defender la vida humana en todas sus etapas, comenzando por el concebido no nacido. San Juan Pablo II con claridad afirmó que el aborto voluntario es un asesinato. Con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Son palabras de San Juan Pablo II. El aborto voluntario, el aborto procurado, es siempre gravemente inmoral. No podemos aceptar nunca que se legalice el aborto. Y no debemos ceder ni un milímetro, queridos hermanos, en la defensa de la vida humana, es decir, en la defensa del ser humano en todas las etapas de su vida, comenzando por el concebido no nacido. Ahora vamos a fijar algunas ideas
sobre lo que significa la oración y el ayuno como medios para defender la vida humana. Y por eso voy a ampliar el tema para luego concentrarme unos minutos en la oración y el ayuno. La oración y el ayuno hay que colocarlos dentro de un contexto. Comencemos por remarcar una primera verdad. Hay una batalla, tanto cultural como espiritual, para que triunfe el Evangelio de la vida. Estamos en una batalla, o si quieres, un combate. Estamos en una batalla cultural, en una batalla espiritual. Qué importante es señalar esto. Hay una batalla cultural. La cultura es todo aquello que se plasma en una sociedad y que rige la vida de los hombres. La cultura influye en el comportamiento de las personas. ¿Qué es la cultura, queridos hermanos? La palabra cultura viene de una palabra latina, colere, que significa sembrar. El verbo colere significa sembrar. La cultura es todo lo que siembra el hombre, es decir, todo lo que construye el hombre con su inteligencia y su voluntad. Todo lo que el hombre siembra, construye con su inteligencia y voluntad en la sociedad es cultura. Por ejemplo, la literatura, la poesía, la música, la artesanía, la comida, las costumbres, la forma de vestir, las formas de hablar, las formas de pensar. La cultura influye en la vida del hombre. Y por eso, si estamos en una cultura de la muerte, si vivimos hoy en una cultura donde se descarta a los frágiles, donde se descarta al concebido no nacido porque incomoda, donde se descarta al anciano porque incomoda, donde se descarta al enfermo porque incomoda, entonces, hermanos, estamos viviendo en una profunda crisis antropológica. ¿Qué significa esto de crisis antropológica? Significa que la visión del ser humano hoy en día está en crisis, porque se considera que hay seres humanos de segunda categoría. Por eso se promueve el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera. Estamos en una batalla cultural. Por lo tanto, hay que vencer esa cultura de la muerte. ¿Y cómo vencemos la cultura de la muerte? Con la cultura de la vida, con el Evangelio de la vida. Por eso hay que sembrar en la sociedad, construir en la sociedad una literatura, una poesía, una música, unas costumbres, etcétera, etcétera, donde todo nos hable de la belleza de la vida humana y del respeto al ser humano en todas las etapas de su vida. Tenemos que meternos en esta batalla cultural. Hay una batalla cultural, queridos hermanos. Cuando la cultura nos aleja de Dios, esa cultura va en contra del hombre. No todo lo que hace el hombre con su inteligencia y voluntad es bueno, porque no nos olvidemos que estamos heridos por el pecado. No todo lo cultural es bueno. Hay culturas donde se permite la poligamia, donde se esclaviza a la mujer. Por lo tanto, no todo lo cultural es bueno. La cultura será buena cuando respeta la dignidad de la persona humana. Hoy estamos viviendo la cultura de la muerte, lo decía San Juan Pablo II. Tenemos que ir en contra de esa cultura de la muerte y cambiarla por la cultura de la vida. Estamos en una batalla cultural. Tenemos que cambiar
las costumbres, cambiar la forma de pensar de hoy. Y estamos en una batalla espiritual. Sí, hay una batalla espiritual, porque el diablo es el que está detrás de la cultura de la muerte. Queridos hermanos, el diablo es nuestro enemigo. Satanás viene del hebreo Satán, y Satán significa enemigo, adversario. El diablo es nuestro enemigo, es enemigo de la persona humana. El diablo quiere que se elimine al ser humano desde el primer instante de su concepción. Estamos en una batalla cultural y una batalla espiritual. Por eso no podemos ser ingenuos y decir, no pasa nada, de ninguna manera. Hoy en día, queridos hermanos, estamos en una batalla. El diablo es quien está detrás de los más de 50 millones de abortos que se cometen en el mundo cada año. Y al diablo hay que vencerlo con armas espirituales. Por eso estamos en una batalla espiritual. Sor Lucía, ustedes saben muy bien quién fue Sor Lucía, dijo que la última batalla contra Satanás se dará en el tema del matrimonio y la familia. El aborto atenta contra la santidad de la familia. El aborto está metido en ese paquete diabólico que tiene el maligno para destruir al ser humano. Vamos con el segundo punto. Todos estamos llamados a forjar la cultura de la vida. Esta batalla cultural y espiritual tiene como objetivo que triunfe la cultura de la vida, el evangelio de la vida. Ese es nuestro objetivo. Detener la mano sangrienta y asesina de los que promueven el aborto. Y ahí estamos todos involucrados, queridos hermanos. Cada bautizado, cada miembro de la iglesia debe proclamar con toda la fuerza de su corazón que cree en el Dios de la vida. Cada miembro de la iglesia tiene que proclamar con toda la fuerza de su corazón que cree que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios desde el primer momento de su concepción. Todo miembro de la iglesia tiene que proclamar con toda la fuerza de su corazón que la vida es sagrada en todas sus etapas. Todos estamos involucrados en esta batalla, en esta lucha, en este combate. No podemos permanecer en una actitud pasiva. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene que ser un cristóforo. ¿Qué significa cristóforo? Significa portador de Cristo. En los primeros siglos del cristianismo, a los bautizados se les llamaba cristóforos. Tienes que ser un cristóforo, un portador de Cristo, un portador del evangelio de la vida. Sería incorrecto pensar que en esta batalla cultural, en esta batalla espiritual, para vencer a la cultura de la muerte, solamente tienen que involucrarse los obispos, los sacerdotes, las religiosas. De ninguna manera, queridos hermanos, los laicos son la mayoría en la iglesia. Ustedes son la mayoría en la iglesia. Por eso hay que apoyar a todos los grupos pro vida. Y gracias a Dios tenemos muchos grupos pro vida. Tenemos 40 días por la vida. Tenemos la red de jóvenes pro vida.
Bendito sea Dios, hay muchos grupos. Todos estamos involucrados. Y si tú no te involucras en la defensa de la vida, eres cómplice de que gane la cultura de la muerte. Incluso hay que incorporar a los hombres de buena voluntad, que puede ser incluso que no sean católicos, pero son hombres de buena voluntad, y como son de buena voluntad defienden la vida humana en todas sus etapas. Porque la defensa de la vida humana es una cuestión de ley natural, es decir, de humanidad. Repito, decir no al aborto es una cuestión de ley natural, es una cuestión de humanidad. Todo hombre de buena voluntad es pro vida. No es una cuestión tanto de religión, es una cuestión de ley natural. La defensa de la vida es una cuestión de humanidad. Por eso hay que sumar fuerzas. Tercer punto. Para plasmar la cultura de la vida, necesariamente debemos tener unas armas espirituales, porque estamos en un combate espiritual, en una batalla espiritual. Jesús nos ha dicho, sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Queridos hermanos, sin Jesús no podemos hacer nada. Por lo tanto, necesitamos tratar a Jesús. Necesitamos estar unidos a Jesús como los sarmientos a la vid. No podemos avanzar ni un solo centímetro en la lucha contra la cultura de la muerte si no acudimos a los medios espirituales que nos permiten entrar en comunión con Cristo, porque sin Cristo no podemos hacer nada. Si la batalla es espiritual, debemos ir a los medios espirituales. Sería un gravísimo error ir a esta batalla pensando que vamos a ganar solo haciendo congresos, reuniones, pancartas o marchas. Todo ello, por supuesto que hay que hacerlo. Pero primero son los medios espirituales. Queridos hermanos, hay que remarcar este punto. Para plasmar la cultura de la vida, necesariamente debemos tener unas armas espirituales. Y ahí entra la oración y el ayuno dentro de este contexto. La oración y el ayuno se insertan en una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual. Y el primer medio espiritual para vencer la cultura de la muerte es la oración. Queridos hermanos, lo primero es hincar rodillas. Tenemos que ser personas de oración. Ponerse de rodillas delante de Dios significa ponerse de pie para derrotar a la cultura de la muerte. Nunca el hombre es tan grande como cuando se pone de rodillas delante de Dios. Por eso tenemos que apelar a la oración en primer lugar. Hay que tejer una red de oración pro vida. Quisiera compartir con ustedes dos expresiones de San Agustín que nos hablan del poder de la oración. San Agustín decía, Dios gobierna el mundo, pero la oración gobierna a Dios. Qué bonito. Voy a repetir esta frase. Dios gobierna el mundo, pero la oración gobierna a Dios. Y la otra oración es la siguiente. La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Repito, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Hermanos, hay que hincar rodillas. En esta batalla espiritual, lo primero es la oración. Tenemos que confiar en el
poder de la oración. Jesús nos ha dicho, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá. Por lo tanto, Jesús nos está pidiendo orar. Y sobre todo la oración de petición. Hay que pedirle al Señor por aquellos que promueven el aborto para que se conviertan. ¿Qué es lo que Jesús nos ha dicho en el Evangelio? Oren por sus enemigos. Tenemos que orar por aquellas personas que son enemigas del ser humano porque promueven el asesinato, promueven el aborto. Queridos hermanos, a hincar rodillas. Oración, oración y oración. ¿Les quedó claro? El primer medio espiritual para vencer la cultura de la muerte es la oración. Todos los días debemos reservar unos minutos para la oración. Y yo te invito para que te insertes en esta campaña de 40 días por la vida, ofreciendo un momento de oración todos los días por los concebidos no nacidos. Vamos a tejer una red de oración. El poder de la iglesia es la oración. ¿Cómo podemos concretar este punto que estamos comentando? Ofrecer misas por los niños que están en peligro de ser abortados. Rezar todos los días el rosario por los concebidos no nacidos. Ofrecer horas de adoración eucarística para que se detenga la mano sangrienta y asesina de los que promueven el aborto. Ahí te dejo 3 puntos. La misa por los niños que están en peligro de ser abortados. El Santo Rosario por los concebidos no nacidos. Y ofrecer una hora, por ejemplo, de adoración eucarística para que se detenga la mano sangrienta y asesina de los que promueven el aborto. Queridos hermanos, no nos olvidemos, el primer medio para vencer la cultura de la muerte es la oración. Y en este momento sería bonito que todos sacáramos un propósito. Todos los días voy a tener un tiempo de oración pidiendo por los concebidos no nacidos que están en peligro de ser abortados. Vamos con el siguiente punto. El ayuno refuerza el poder de la oración. En la Sagrada Escritura se nos habla del poder del ayuno. El ayuno tiene un valor penitencial. El ayuno es un sacrificio unido a la oración que obtiene la misericordia de Dios. Repito, en la Biblia, el ayuno tiene un valor penitencial. El ayuno es un sacrificio que está unido siempre a la oración y que obtiene la misericordia de Dios para el hombre. Tenemos muchos textos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Levítico 19:29, Números 30, 14 al 26, Tobías 12:8, Primera de Macabeos 2:47, Segunda de Macabeos 13:12. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento sobre el valor del ayuno. El ayuno se une a la oración, el ayuno da fuerza a la oración. Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, es el evangelio de hoy. Jesús se preparó con la oración y el ayuno para su misión. Y Jesús habló también del valor del ayuno.
remarcando que lo más importante es estar con el novio. ¿Quién es el novio? Jesús. El ayuno es un medio para estar con el novio, para estar con Jesús. La oración es un medio para estar con Jesús. El ayuno es un medio para estar con Jesús. En algunos pasajes de los evangelios se señala que el ayuno y la oración son medios para obtener de Dios el poder de arrojar a los demonios. Mateo 17:20, Marcos 9:28. Nuestro Señor Jesucristo dice que hay demonios que solo salen con oración y ayuno. Queridos hermanos, el diablo está metido en la cultura de la muerte. El diablo se ha metido en muchos ámbitos de la sociedad, en muchas instituciones que son, desgraciadamente, hoy en día pro aborto. El diablo está susurrando a muchos gobernantes, a muchas autoridades para que promuevan el aborto. Todos sabemos que el presidente de los Estados Unidos es abortista y tendrá que responder ante Dios de lo que está haciendo. Todos sabemos que el presidente de Francia es abortista y tendrá que responder a Dios de lo que está haciendo para expulsar al demonio que está metido en tantas instituciones que tienen mucha influencia en el mundo. Necesitamos de la oración y el ayuno. La Iglesia ha valorado siempre el ayuno. Ayunar es reducir los alimentos habituales. El ayuno riguroso es a pan y agua. Es verdad que no todos pueden ese ayuno riguroso a pan y agua. No todos tienen el vigor, la salud para hacer el ayuno riguroso. Pero sí todos podemos ofrecer sacrificios al Señor. Es decir, acciones que nos cuesten. Por eso, el ayuno está conectado con la mortificación. La palabra mortificación viene de mors y facere. Unimos mors, muerte, y facere, que significa hacer, y sale la palabra mortificación. Es morir en nuestro interior a algo. Yo le ofrezco al Señor lo que me cuesta. La mortificación, el sacrificio, implica que voy a hacer una acción que me cuesta. El ayuno es un sacrificio agradable a Dios. Y como les he dicho, refuerza el poder de la oración. San Juan Crisóstomo, gran predicador, decía: todos los que han querido rogar por alguna necesidad han unido siempre el ayuno a la oración, porque el ayuno es el soporte de la oración. Repito lo que decía San Juan Crisóstomo, quizás el mejor predicador que ha tenido la Iglesia. Todos los que han querido rogar por alguna necesidad han unido siempre el ayuno a la oración, porque el ayuno es el soporte de la oración. Queridos hermanos, a ver qué sacrificio vamos a hacer para reforzar la oración, para que la oración tenga más poder. San Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia, decía: 3 cosas hay, hermanos, por los que se mantiene la fe, se conserva firme la devoción, persevera la virtud. Estas 3 cosas son la oración, el ayuno y la misericordia. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Oración, misericordia y ayuno, 3 cosas que son una sola, que se vivifican una a otra. Qué bonito lo que decía San Pedro Crisólogo. Voy a repetirlo.
3 cosas hay, hermanos, por las que se mantiene la fe, se conserva firme la devoción, persevera la virtud. Estas 3 cosas son la oración, el ayuno y la misericordia. Lo que pide la oración, lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Oración, misericordia y ayuno, 3 cosas que son una sola, que se vivifican una a otra. Por lo tanto, el ayuno da poder a la oración. Como les he dicho, quizás no todos pueden hacer el ayuno riguroso, que es a pan y agua, pero sí puedes reducir un poco la cantidad de alimentos habituales, y sería bonito que quizás en la semana hagas una mortificación en los alimentos, ofreciendo ese sacrificio por los niños que están en peligro de ser abortados. Tenemos que ofrecer algo al Señor que nos cueste para dar soporte a la oración. Ya les he dicho, oración, oración y oración, pero también sacrificio, hermanos. Si no puedes ayunar a pan y agua, te invito a ayunar de celular. Te invito a ayunar de internet. Te invito a ayunar de postres. De repente, tu ayuno o tu sacrificio es: en esta cuaresma no voy a comer postres. A mí me gustan mucho los postres. Soy limeño mazamorrero. Y en esta cuaresma voy a ofrecer el no comer postres. Para mí, comer postres sería más bien un sacrificio, porque no me gustan los postres. Pero a la gran mayoría de la gente le gustan los postres. O ayunar de caprichos en las comidas, o de caprichitos. A veces, entre comidas, nos acostumbramos a caprichitos cuando basta desayunar, almorzar y cenar. Los caprichitos, además, son un segundo de placer en tu boca, en tu paladar, pero se quedan una eternidad en tu barriga. Hay diversas formas de ayunar. Yo lo que te diría es: ofrécele al Señor algo que te cuesta de verdad, y ofrece eso por los concebidos no nacidos. Piensa qué es lo que te cuesta. A mí me cuesta mucho el orden. Pues ahí tengo algo que ofrecerle al Señor. Piensa qué es lo que te cuesta. De repente no te cuesta comer poco. Ofrece eso por los concebidos no nacidos que están en peligro de ser abortados. El 6º punto es que no basta orar y ayunar, debemos actuar. La pregunta es: ¿qué acciones concretas voy a hacer a favor de la vida? Queridos hermanos, oración, oración y oración. Queridos hermanos, sacrificio, ayuno, mortificación. Pero no basta. Debemos actuar. No basta quedarnos con la oración y el ayuno. Pasemos a la acción. Debemos ser primero como María, que sentada escuchaba la palabra del Señor. Pero luego hay que ser como Marta, la acción. Quedarse en actitud pasiva es ser cómplices del mal. Insisto, lo primero es la oración. Insisto, el ayuno refuerza la oración, pero hay que ir más allá, a la acción. Debemos ser audaces, ingeniosos para el bien. Por eso, les invito a pensar: ¿qué acciones concretas voy a hacer a favor de la vida? Pongamos
Algunos ejemplos que yo les lanzo incluso como retos. Podríamos tomar estas acciones. Una presencia muy activa en las redes. Ustedes son personas tecnológicas. A través de tu Facebook, a través del Instagram, a través del WhatsApp, haz propaganda pro vida. No tengas miedo de decir que eres pro vida. Hay videos muy buenos donde se defiende la vida humana. Conviértete en una persona activa en las redes y que se va a caracterizar por ser full pro vida. Otro punto como acción que podemos realizar, organizar charlas en colegios, instituciones, universidades, para informar a los niños, adolescentes, jóvenes, lo que significa el asesinato del aborto. Formar comunidades pro vida en las parroquias. Aquí en nuestro santuario tenemos el grupo Caminato, que es un grupo muy activo. Sería bonito que en cada parroquia, así como, por ejemplo, tenemos la Legión de María, los carismáticos, etcétera, tengamos obligatoriamente un grupo pro vida. Organizar actividades para promover la defensa de la vida, y mejor si son actividades en familia. Aquí en nuestro santuario vamos a tener el Carnaval por la Vida. El día 25 de marzo están invitados. Vamos a tener una caminata desde el santuario hasta la parroquia Cristo Salvador de Chama. Estamos metiéndole fuerza a esa caminata pro vida. Otra actividad que podemos hacer es unirnos a los hermanos evangélicos, por ejemplo, en campañas pro vida. Los hermanos evangélicos son full pro vida. Y esto, hermanos, hay que potenciarlo. Hay puntos en los que estamos en desacuerdo. Y un católico tiene que defender su fe y tiene que explicarle, por ejemplo, a un hermano evangélico que María Santísima es importante en nuestra vida, es la Madre de Jesús, es nuestra Madre, es la Inmaculada, siempre virgen, asunta al cielo, sobre todo es la Madre de Dios. Pero hay otros temas en los que con los hermanos evangélicos estamos muy unidos, e incluso ellos son muy activos en esos temas. Por ejemplo, los hermanos evangélicos son full pro vida y también lo tienen muy claro en lo que significa el no a la ideología de género. En esos puntos hay que estar unidos. De hecho, yo pienso visitar los templos evangélicos que hay en mi parroquia para invitarles a los hermanos evangélicos a este carnaval de la vida. Uno de los pastores ha sido mi alumno en la Facultad de Teología, el pastor Josías, una persona muy correcta. Ha sido mi alumno e increíblemente sacaba 20 en todo, porque escribía lo que yo quería que pusiera. Por ejemplo, y con esto termino, una acción concreta es apoyar los grupos pro vida. Y aquí ya aterrizo con 40 días por la vida. Yo les invito a que entren al Facebook de 40 días por la vida o que se contacten con el teléfono de 40 días por la vida, 988-896-921, para que ustedes se comprometan en esta campaña por la vida. Porque todos estamos involucrados en la defensa de la vida humana. Voy a terminar con esta oración tan bonita que nos ha dejado San Juan Pablo II. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia,
o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida. Alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Vamos a rezar una Ave María por todos los niños que están en peligro de ser abortados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hemos terminado la charla. Susan, Gracias. me gustaría que hagas el marketing, Ujú. porque es importante que informes a quienes se han conectado, que son casi 200 personas en el Facebook, sobre lo que significa 40 días por la vida, cómo contactarse. He dado un número, creo que ese es el número, me parece, Sí, sí, que padre. he acertado. ¿Y qué pueden hacer en esta campaña de 40 días por la vida? Gracias, Padre, por todo el conocimiento que nos ha brindado y por darnos este espacio. Sí, 40 días por la vida, ora y ayuna durante este tiempo de Cuaresma. Es una campaña que nosotros le llamamos frente a centros que lo promueven en el aborto. Estamos en 5 ciudades del Perú y en Lima estamos en Jesús María, fuera de una clínica que promueve abiertamente el aborto. Cubrimos horarios desde las 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Necesitamos voluntarios valientes que nos acompañen, así como dijo el Padre, qué importante es la oración y el ayuno en todo este combate espiritual, y sobre todo, como también algo que mencionó, orar por esas personas para que conviertan sus corazones y regresen a defender, en especial los médicos, a defender la verdad, ¿no? Defender a los niños por nacer, defender a la madre gestante, y bueno, pueden acompañarnos, todo es de manera presencial. Todo es de manera presencial, los horarios, como le dije, de 7 de la mañana a 7 de la noche. El número que el padre ha dado, y lo vuelvo a repetir, es mi número de contacto, es el 9888-96921, y nuestro Facebook es 40 días por la vida Perú. Estamos en Arequipa, Chiclayo, Cajamarca, Lima, Huaraz. Y si tú tal vez estás en otra ciudad del país y estás interesado en fomentar este movimiento, llevarlo a tu ciudad, también contáctanos, porque es importante. Por ejemplo, padre, solamente para contar esta anécdota chiquitito, en una ciudad, en la plaza están orando en una plaza, y resulta que, bueno, oraron, terminó la campaña, los 40 días, y de repente iniciamos otra en septiembre, y viene una mamá con sus niños en brazos, ¿no? Recién casi nacido, y le dice, gracias a ustedes, mi bebé nació. Y ellos dicen, ¿pero por qué? ¿En qué momento te hemos ayudado? ¿Cómo te has contactado con nosotros? Y ellos dicen, yo iba a ir a practicarme un aborto, pero los vi orar y eso me detuvo. Entonces, qué Bendito sea Dios. importante, exacto, qué importante es la presencia de ustedes, hermanos, de nosotros, unidos en oración para esa mujer que está pensando en abortar, ser testimonios de Cristo en las calles, en las vías públicas y en especial fuera de los centros que lo promueven. Muchas gracias, Padre, contamos con sus oraciones, Sí, oramos por usted y por todas las actividades que realiza también. sí, siempre en mis oraciones 40 días por la vida. Están preguntando otra vez, el teléfono es 988-896-921. 988-896-921. También están preguntando en qué clínica es donde hacen esta, podemos decir, Promover marcha el... pacífica, no sé, o ponerle una muralla, ¿no? Una muralla pro vida. Es impares, me parece, ¿no? Que hay que decirlo con claridad. Así es, Impares Padre. promueve el aborto, no hay que tener miedo de decir las cosas claras, y nosotros no podemos ceder ni un milímetro en la defensa de la vida humana. Bendiciones para todos. Voy a darles la bendición final y ya saben, a contactarse con 40 días por la vida, a suscribirse al Facebook de 40 días por la vida,
a ver en qué pueden colaborar con este grupo que es full provida, porque todos tenemos que ser full providas. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones y que el Dios de la vida les bendiga con abundancia. Muchas gracias, buenas noches.